ir buscando en el Evangelio según Mateo, capítulo 3. Evangelio según Mateo, capítulo 3. Y hoy continuamos con la clase dominical sobre caminando con Dios. Ese es el título de la clase que hemos estado llevando ya por varios domingos. De hecho, esta es la lección número 15. Y lo que vamos a estar hablando, hermanos y amigos, ese es el título, la gran separación. Hace 22 días creo que fue la última clase que estuve compartiendo y habíamos aprendido habíamos sido instruidos sobre el momento cuando nuestro Señor venga, que esa era la gran reunión, la gran asamblea cuando todo el pueblo de Dios será reunido en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a ver lo que será lo opuesto, porque así como el pueblo de Dios estará junto para siempre con el Señor, también la Escritura nos habla de que habrá otro grupo que será reunido, pero no en la presencia del Señor, sino en el lugar que la Biblia llama de muchas maneras, y tenemos esa enseñanza directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. El lago de fuego, el horno de fuego, el infierno, las tinieblas de afuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. Y eso es algo que también nosotros a lo que debemos ser instruidos y constantemente expuestos a esa verdad. Habrá una separación al final de los tiempos. Los que estarán reunidos con el Señor y los que estarán lejos de su presencia, experimentando la ira de un Dios todopoderoso. Vamos a leer entonces en el Evangelio de Mateo capítulo 3 y versículo 12, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, el que está hablando aquí es Juan el Bautista. Él viene anunciando, preparando el camino al Señor. Y Juan está hablando acerca de la llegada del reino de Dios, que él apuntaba a que estaba cerca. Eso es el sentido de lo que Juan, vamos a ver en un momento, está anunciando. Que el reino de Dios estaba a las puertas de llegar. Y eso era lo que venía preparando. Ya está próximo a instaurarse el reino de Dios. Y vamos a ver en un momento que eso ocurre cuando ya aparece el Rey, nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora aquí es importante también, tal vez mencionar brevemente, hermanos, que algunos dividen la historia de la redención, lo dividen en reinos. Hay un libro que se llama El Gran Panorama Divino, sé que algunos lo han leído, y lo dividen de esa manera, y es una forma útil de poder entender el mensaje de la Escritura. Entonces, por ejemplo, se habla acerca del modelo del reino, el patrón del reino. ¿Y cuál es ese? Es Dios gobernando sobre su pueblo al inicio de la creación. Su pueblo, Adán y Eva, mientras estaban sometidos a la voluntad de Dios, ¿de qué gozaban? Gozaban de la bendición de Dios. ¿Y cuál era esa bendición? La presencia de Dios con ellos. Esa era la bienaventuranza que tenían mientras ellos estuvieron bajo la autoridad de Dios. Pero ese modelo se rompió por causa del pecado del hombre. Entonces el reino se perdió porque ellos fueron expulsados de la presencia de Dios cuando ellos decidieron desobedecer a Dios. Pero no concluyó ahí la historia, sino que Dios viene ahora y promete un reino que vendría al final de los tiempos. Entonces ocurre lo que es el reino prometido, donde Dios da la promesa de que vendrá un descendiente de la mujer que nuevamente volverá al reino a lo que era en un inicio. Entonces, ¿qué hace Dios? Escoge a un hombre, Abraham, y empieza a desarrollarse la historia del pueblo de Israel, de cómo Dios da promesas de que por medio de ellos iba a venir esa simiente de la mujer. Entonces Dios crea una nación, les da una tierra, les entrega sus leyes. Mientras este pueblo, Israel, vivió obedeciendo la ley del Señor, gozaba de la bendición de Dios. Que eso ocurrió bajo el rey David, el rey Salomón, pero nuevamente ocurre lo mismo.
desobedecen la ley del Señor. ¿Y qué hace Dios? Nuevamente al exilio. El imperio de Asiria, el imperio de Babilonia los destruye y se los lleva. Entonces este fue un reino parcial, pero no era el reino aún establecido. Pero aún Dios así fue misericordioso. ¿Por qué? Porque les enviaba profetas y les decía, ese era el reino profetizado. Dios les decía, va a venir alguien y va a venir un día en que este problema de la desobediencia y del pecado de ustedes será corregido. Y anunciaba entonces la llegada de ese día. Y así termina el Antiguo Testamento, brevemente podríamos resumirlo. E inicia el Nuevo Testamento de esa manera. El Señor Jesucristo se presenta y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Porque Él era el que venía, era la promesa que se estaba cumpliendo, la simiente de la mujer. Y ese es el tiempo en el cual hoy nosotros estamos. El Rey vino a restaurar ese reino y lo hizo a través de su sacrificio en la cruz, muriendo por los pecados de su pueblo, venciendo el pecado y trayendo ahora hacia sí a todos aquellos que son sus elegidos. Y hoy es el tiempo en que el reino de Dios es proclamado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el periodo en el cual estamos y llegará el día en que el reino de Dios será nuevamente perfeccionado, como lo fue al inicio, solo que en esta ocasión, como nos dice Apocalipsis, donde habrá cielos nuevos, tierra nueva, Dios morando con su pueblo, y el pueblo de Dios ya no tendrá esa posibilidad de pecar contra Él, sino que seremos totalmente transformados y ya el pecado no será una opción. Pero entonces eso es lo que Juan estaba preparando al pueblo, hablándoles acerca de ese reino que estaba por llegar. Los profetas del Antiguo anunciaban ese día que llegaría, pero Juan estaba diciendo, estamos próximos a que esto inicie. Por eso en el versículo 2 del capítulo 3, él dice de esta manera, o leamos desde el versículo 1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa palabra acercado es esa idea, que está cerca, está próximo. Versículo 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, hermanos, veamos lo que Juan realiza, cómo él está anunciando que el reino de Dios estaba llegando. Utiliza esas dos analogías, la que leímos al principio y esta del hacha puesta a la raíz de los árboles. Entendámoslo de esa manera. Juan está diciendo, el reino de Dios viene, está cerca, y lo que va a ocurrir es que Él tomará su hacha a la raíz de los árboles, y todo ese árbol que no está dando fruto, lo va a cortar. Y precisamente estaba apuntando a estos hombres, a estos falsos líderes de Israel, que se creían que eran el pueblo de Dios. Y Él les dice, cuando el Rey venga, va a cortar a todos de ustedes que no están dando fruto, que creen que son de Él, pero realmente no lo son. Y la idea de que el hacha está puesta a la raíz es entender que está a punto de dar el último golpe en el cual el árbol caerá y ya no tendrá más posibilidad. Esa es una analogía. Y la segunda que él utiliza es la que leíamos en el versículo 12, que asimismo
su aventador está en su mano. La idea es de un rastrillo. Y dice que Él limpiará el trigo, o colocará el trigo en el granero y quemará la paja en fuego. Y esa es la idea, hermano. Lo que ellos hacían era que tomaban el trigo con el rastrillo, lo tiraban al aire, y el mismo viento, al ser la paja un material muy débil, el mismo viento se la llevaba. Entonces esto era lo que estaba diciendo. En el momento en que Él lance, tome el rastrillo y tire el trigo, todo eso que no es realmente el fruto va a desaparecer, será quitado, y va a quedar nada más lo que realmente está produciendo fruto. Así es como Él dice, así el reino de Dios está llegando en este momento. Y ahí es donde nosotros entonces debemos evaluarnos. Si Dios llega y expone mi vida delante de Él, ¿saldré realmente siendo trigo delante de Él? O más bien se demostrará que no hay ningún fruto y que seré cortado. Y lo triste es de esto es que ser cortado implica que que la persona estará en la condenación. Aquel que realmente no está llevando fruto, un fruto que demuestra que realmente se ha arrepentido, lo que sufrirá entonces es la condenación. Ese es el mensaje que Juan traía anunciando el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros también entonces debemos procurar en este tiempo. Cada uno de nosotros ser evaluados a la luz de la palabra del Señor para saber, ¿estamos dando los frutos dignos del reino de Dios o solamente es apariencia? Esperando únicamente el momento en que seré cortado de la presencia del Señor. Entonces lo que vamos a ver son los siguientes puntos, basándonos en el versículo 12. El primer punto es que la raza humana, la humanidad, está dividida en dos grandes clases. En este caso no nos referimos a cómo el hombre evalúa la sociedad, que puede llegar y colocar varias clases sociales, sino que Dios ve más allá de lo que el hombre ve. Dios únicamente ve el corazón de cada ser humano, y ahí en el corazón es cuando Dios establece dos clases de personas. Eso es lo único que delante del Señor ocurre, y debemos considerar que en una de esas dos clases, muchos de los que estamos aquí, estamos en ellas. No hay otro camino, no hay otra clase, no hay una tercera clase. Y siguiendo la analogía, o es trigo, o es de este material que será quemado, de la paja. ¿Quiénes son los que podríamos llamar el verdadero trigo? Bueno, reconocemos a la luz de la palabra que son los verdaderos creyentes. Aquellos que hoy, por la gracia de Dios, tienen el fruto de arrepentimiento en su vida. Aquellos que aman al Señor y que viven para Él. Como habíamos visto en otras de las clases, todos aquellos que hoy dicen somos guiados por el Espíritu de Dios. Los que han reconocido que sí son pecadores, pero que no se han quedado ahí, sino que han corrido a refugiarse en la salvación que se ofrece en el Evangelio. Todos aquellos que aman al Señor Jesús y están dispuestos a vivir y servirle a Él. Todos los que han convertido a Cristo en su única confianza, en su única esperanza, y que tienen en alta estima la palabra del Señor y que ven a la Escritura como la única guía de sus vidas. Toda su vida se rige por la verdad de la palabra, y que asimismo hoy están viendo al pecado como ese enemigo mortal y están luchando contra el pecado, santificando sus vidas con el auxilio del Espíritu Santo. No importa de la denominación o el país o la nacionalidad que sean, mientras puedan tener ese testimonio en su vida que acabamos de describir, esos son los que estarán en el granero del Señor, son el trigo del Señor. Esa es una de las clases, pero la otra, entendemos entonces que son aquellos que realmente nunca han creído en Cristo. Podrían haber hecho una profesión externa, pero realmente nunca se han arrepentido de sus pecados. Están siendo dominados y esclavizados al pecado, aman y se deleitan en el pecado. Aunque puedan decir lo contrario, su corazón demuestra que ahí es donde está lo que ellos aman, en el pecado. No tienen fe salvadora. No tienen la esperanza en Cristo, no anhelan ser santificados por el Espíritu Santo, no anhelan y no buscan ser guiados
por el Espíritu de Dios. Y lo único que podríamos decir es que muchos se esfuerzan nada más por dar una apariencia de religión el domingo solamente. Pero como dice Juan en el capítulo 5 y versículo 23, dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esos son los que no obedecen ni tienen en gran estima al Hijo de Dios. No lo honran a Él como el único que les puede salvar de sus pecados. Ahí es donde cada uno debería hacerse este examen. No hay una tercera clase de personas. Recordemos cómo también el mensaje en la Escritura nos muestra lo mismo. Desde Génesis, en los días del diluvio, existían dos clases de personas: los que estaban en el arca y los que estaban fuera del arca. El Señor mismo habla de dos caminos: el que conduce, el camino ancho que conduce a la destrucción, y el camino angosto que lleva a la vida eterna. No hay un tercer camino. También el Señor habla de que hay ovejas y cabras solamente. Y también nos habla de que al final tendrán la vida eterna en el cielo algunos, o la condenación en el infierno. La pregunta entonces que debemos realizarnos es: ¿en qué clase de categoría soy yo? ¿Soy de los que se han refugiado en Cristo o estaré fuera de Él? Puedo decir hoy: estoy confiando en Cristo únicamente para la salvación de mi alma. Puede también contestar esa pregunta: ¿ama usted la Biblia y lucha en oración para ser conforme a la imagen de Cristo? ¿Se comporta como un creyente? Si eso es lo que verdaderamente es, ¿se comporta como un creyente en todo lugar y en todo tiempo? ¿En el hogar, en el trabajo, donde se encuentre, o solamente el día domingo? ¿Ha sentido dolor y pesar por sus pecados y se ha arrepentido? Acude a Cristo cada vez con sencillez para recibir de Él el perdón y tener la esperanza en Él solamente de la vida eterna. ¿Ama al pueblo del Señor? ¿Ama a otros hermanos? Esa es la evidencia de que es el trigo del Señor. Hoy es el día entonces para darnos cuenta de qué lado estamos: de los que estarán en el granero o de los que serán quemados para siempre. Porque si hoy es el día que usted se da cuenta que aún no ha experimentado esta salvación en Cristo, la invitación sigue abierta. El reino de Dios sigue siendo proclamado para que acuda aquel que le puede salvar. Ahora, en segundo lugar, lo que debemos entender entonces es que estas dos grandes clases en que está dividida la humanidad, llegará el día en que serán expuestas qué es cada uno y serán separados eternamente. Dice el versículo 12: y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, nuevamente recordando, Cristo vendrá por segunda vez. Ese será un evento, hermanos, asombroso y terrible a la misma vez. Pero nosotros confesamos que en la venida del Señor, su pueblo, el cuerpo de su iglesia, su propio cuerpo, será reunido con Él. Pero a la misma vez tendrá lugar el juicio final. Todos los que estén en Cristo, ese día públicamente será demostrado quién le pertenecía a Él. Y todos aquellos de la humanidad que nunca acudieron a Él, como dice la palabra, sufrirán pena de eterna perdición. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros, dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, para dar retribución a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y excluidos de la gloria de su poder. Así como Moisés dijo a Coré en aquel relato en el libro de Números, cuando Dios iba a demostrar quién era de él, Números 16:5 dice: mostrará ese día, podemos decir, Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así.
El Señor sabe a quién es de Él, y ese día los llamará a cada uno por su nombre. ¿Tiene usted esa certeza de que el Señor le llamará a usted y lo acercará a Él por estar unido solo por la fe en Él? Esa es la esperanza del creyente. Puede haber alguien entonces en esta mañana que aún no sabe si su corazón realmente ha sido transformado por el Evangelio, y aún puede estar la duda de que si ese día el Señor me reunirá con Él o seré alejado, excluido de su presencia. Como les digo, ese día Dios manifestará quién es de Él. Hoy en día la gente podría engañar a otros. Asimismo, cuando salimos a evangelizar, ese es lo que muchas personas consideran, que el día que estarán delante de Dios les va a ir bien. Pero lo que están tomando como parámetro para eso es solamente confiando en qué buenos ellos son o en las cosas que hacen. Pero está muy alejado de lo que enseña la palabra, porque es solo por la fe en Cristo que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. No hay nada más que usted o yo podamos hacer para estar ese día en la presencia del Señor. Dios ese día mostrará entonces quién le pertenece, porque manifestará quién realmente sí tuvo la fe solamente en Jesucristo para su salvación. Nada escapará entonces de su discernimiento, de su conocimiento. Recordemos aquellos dos casos en la Biblia, también en el Antiguo Testamento, de Acán y de Giezi. Acán parecía que era parte del pueblo de Dios, entró a Jericó, participó de esa destrucción, pero Dios estaba viendo, este hombre está tomando del anatema que yo dije que no debían de tomar, y luego Dios lo manifestó, y sabemos cómo terminó este hombre lapidado. Y también el siervo del profeta Eliseo, Giezi, que quiso enriquecerse por medio del servicio que el profeta del Señor le dio a ese hombre, Naamán. Y sabemos también, era siervo del profeta de Dios, pero su corazón no era recto con Dios, y Dios lo sabía, y Dios lo manifestó delante de Eliseo y le dijo, él tomó las cosas que Naamán le quería ofrecer y se quiso enriquecer, y Dios lo castigó enviándole una lepra. Dios los expuso. No hay nada, hermanos, que dice la palabra, que todo estará expuesto delante del Señor. El Señor ve nuestros corazones en este mismo momento, y Él determina y sabe quién realmente es de Él. Esto, hermano, debería hacernos temer y temblar ante solo el pensamiento de que si ocurriera la venida del Señor y no estoy en Cristo, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurrirá con mi alma si esa fuera la verdadera condición mía? Dios no puede ser engañado. ¿Me estaré engañando o se estará usted engañando en esta mañana? Nuevamente, la promesa del Evangelio es que todo aquel que viene a Cristo, Él no le va a echar fuera, Él le va a recibir. Entonces no siga posponiendo eso, no juegue con la condición de su alma, acuda a Cristo si eso es lo que hoy está ocurriendo en su vida. Ahora, en tercer lugar, cuando se dé esa separación, entonces, ¿qué es lo que el pueblo de Cristo recibirá? Dice el versículo 12, dice, y recogerá su trigo en el granero. La idea que nos está dando acá es que el Señor va a colocar a los creyentes, a los que son de Él, los va a colocar en un lugar seguro. Ni un solo pecador que haya creído, que haya confiado en Cristo para salvación, estará fuera de ese lugar de refugio. Recordemos asimismo, cuando inició el diluvio, en el relato en el libro de Génesis, había un arca preparada para Noé. El Señor iba a cuidar a los suyos cuando inició el juicio. Cuando también ocurrió la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios tenía un lugar para Lot, para refugiarlo a él y que no experimentara el juicio. Y así mismo será cuando ocurra el juicio de toda la humanidad. El Señor tomará a los suyos de su lado y los protegerá a todos los que estemos en Él de la condenación y de la ira del Cordero, como dice la Escritura. Su pueblo, como nos dice la palabra, estará escondido en Él. El Señor nos llevará a su granero. Y eso, hermanos, si nosotros lo entendemos así, el Señor nos está cuidando y preservando hacia ese momento. Eso nos lleva entonces a apreciar cómo el Señor, si hoy nos ha asegurado una salvación tan grande, debemos también considerar, hermanos, el Señor nos cuida hoy
a cada uno de nosotros de sus ovejas. Sí nos librará en ese gran momento, pero hoy estamos en sus manos. El Señor, como mencionaba el autor del libro, nos ha escogido, aunque el Señor conoce nuestras debilidades, aunque sabe en qué le fallamos, pero aún así nos escogió, aún así nos preserva. Nada romperá la unión que su pueblo tiene con Él. Cuando alguno de los suyos caen, porque tristemente el cristiano aún peca, Él los levanta y Él los restaura. Si algún creyente verdadero por descuido se ha apartado o se ha extraviado del camino, el Señor usará el cayado y lo traerá nuevamente, los traerá de vuelta. Las oraciones de su pueblo, Él las escucha y le complacen porque son de Él. Aún en medio de la aflicción, aún en medio de la enfermedad, el cristiano debe recordar: el Señor me tiene en su granero. Ninguna enfermedad, señalaba el autor, dice, ninguna enfermedad puede matarlos hasta que el Señor lo permita. Y entonces, cuando el Señor lo ha decretado que esa será la manera en la cual los llevará junto a Él, y entonces ningún doctor podrá mantener a ese del Señor con vida, porque si el Señor lo ha decretado de esa manera. ¿Cuán grande entonces es el contraste que nosotros vemos con los incrédulos? Porque para los incrédulos, a ese día de la muerte, cuando tienen que partir de esta vida sin esperanza, ellos llegan a ese momento con pavor y temor. Pero para los creyentes la muerte abre la puerta del cielo para que puedan entrar, porque saben que el Señor los cuida. En el día de su aparición, de la manifestación de nuestro gran Señor y Salvador, el pueblo de Dios no temerá. Cuando la voz del arcángel y trompeta de Dios escuchen, el pueblo de Dios, eso no les aterrorizará. El fuego no les tocará. Ellos serán arrebatados para recibir al Señor en el aire, como dice 1 Tesalonicenses 4:17. El hombre entonces podemos afirmar hoy que ha recibido verdaderamente la gracia de Dios. La promesa es esta: jamás caerá de eso, no caerá de la gracia del Señor. Si cae en pecado, como les decía, él será conducido por la gracia de Dios al arrepentimiento. Se levantará de ahí. Y es lo que vemos como ocurrió con el apóstol Pedro, con el rey David. Los que son del Señor vuelven a la comunión. Si se desvía del camino de la justicia, él será restaurado nuevamente, porque es del Señor. No es su propia fuerza lo que lo está protegiendo, es que el Padre lo ha escogido y se lo ha entregado a su Hijo, y su Hijo ha pagado todo lo que él necesita. Hemos sido escogidos por el Padre. Cristo intercede por nosotros, por su pueblo, y el Espíritu Santo nos sostiene. Este es el Dios trino, comprometido con la salvación de su pueblo. Ahí es donde nosotros debemos alabar a Jehová, al Dios único, vivo y verdadero, por una salvación tan grande. Ese será el lugar donde estaremos nosotros, los que somos de Cristo, los que estamos unidos por la fe en Él. Al creyente entonces esto debe darle gozo y sostenernos en medio de la prueba. Saber que estamos en las manos de un Dios todopoderoso y que no nos dejará solos. Pero a la misma vez, al que no es de Cristo, dése cuenta de los privilegios que usted hoy está perdiendo. ¿Cómo enfrenta usted el momento de angustia, de tribulación? Está enfrentando eso en sus propias fuerzas, y aún más difícil, ¿cómo enfrentará el día en que esté delante del Dios que no hay nada oculto, que conoce toda su vida? ¿Cómo espera salir librado de ese momento? La Biblia enseña que no únicamente los que están en Cristo serán los que recibirán el perdón y la vida eterna. Si usted no está en Él, llegará ese momento para recibir el castigo que sus pecados merecen, y el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Considere entonces lo que Cristo hoy le ofrece: la paz para con Dios, la reconciliación, el perdón de sus pecados, la gloria en el futuro. ¿Por qué rechazar esto? Por el amor al pecado. Esa es la insensatez y la necedad del ser humano. Ahora, en cuarto lugar, ¿qué sucederá con aquellos que no son el pueblo de Cristo? Dice: y quemará la paja en fuego que nunca
se apagará. Lo que la Escritura nos enseña entonces es que Cristo castigará con un castigo temible a todos aquellos que no son de sus discípulos, aquellos que son incrédulos, que se aferran al pecado y al mundo. Jesús habló de quemarles eternamente, de un fuego inextinguible. Ahora, hermanos y amigos, esa es una doctrina que sí trae pavor, debe traer temor a los hombres, porque es precisamente en los evangelios que nosotros escuchamos del Señor Jesús la descripción de este lugar. Pero hoy en día el ser humano trata de ignorar esto, la realidad de un lugar de tormento, de condenación. ¿Por qué? Para que el ser humano pueda seguir deleitándose en su pecado, sin necesidad de pensar de que un día recibirá juicio de esto. Y ahí vemos también el engaño de Satanás. Así como le dijo a Adán y Eva en el huerto del Edén, que le dijo: no moriréis. Si usted contradice lo que Dios ha mandado, usted no morirá. Y es lo que el hombre quiere creer: puedo hacer lo que quiera con mi vida y no me va a ocurrir nada, no sufriré. Pero la palabra del Señor nos enseña que en primer lugar el infierno es real. Así como hay un cielo, como nosotros el creyente tenemos la esperanza de que Cristo sí ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado y ha prometido que donde Él esté, nosotros estaremos con Él. También Él habló de ese lugar. Algunos podrían decir: no creo, y eso cuando salimos a evangelizar lo escuchamos de algunos, ¿cómo un Dios tan misericordioso podría enviar a alguien a un tormento eterno? Entonces de esa manera compran la mentira de Satanás y siguen sus vidas normales sin considerar esta verdad. También la Biblia enseña que el infierno no estará vacío. Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno, en el día en el cual todas las naciones serán presentadas delante del Señor. La Biblia dice que irán ese día, irán estos al castigo eterno. Ahí habrán gentes, estarán personas en cuerpo y alma sufriendo la condenación. Así como hoy Jesucristo llama a los hombres a venir a Él, llegará ese día en que Él les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, e irán a la condenación. El infierno será un lugar de tristeza y de intenso sufrimiento. Escuche el lenguaje que Cristo utilizó: el gusano nunca muere. Ese será el fuego eterno, el horno de fuego, las tinieblas, el crujir de dientes, el abismo, el llanto, la muerte segunda. En Lucas 16, en el relato del rico y Lázaro, se habla de aquel hombre que rogaba recibir por lo menos una gota, porque se mojara su lengua del tormento que él tenía en esa llama, dice. Ahora, hermanos, algunos dicen que la realidad excede al símbolo. Lo que vemos es que será un lugar de intenso sufrimiento, pero lo terrible es que ese sufrimiento será eterno. Ni siquiera en nuestra mente podemos entender cómo algo es eterno. ¿Qué significa eso? Fuego eterno, fuego que nunca se apaga, el gusano que no muere, el humo del tormento de ellos sube por los siglos de los siglos. Transcurrirán millones de siglos y el fuego en el cual se arroje la paja, como dice el Señor, seguirá ardiendo. Nunca se agotará. Eso es lo que debe llevar al hombre a considerar: ¿dónde soy hoy? ¿Cuál es mi condición delante de Dios? Y es un tema entonces que se debe anunciar en la iglesia. Proclamamos las buenas nuevas de salvación, la esperanza que hay en Cristo. Pero como dice el hermano, pero el evangelio tiene la otra cara de la moneda: el tormento y la condenación para el que rechaza creer en el Hijo de Dios. No desea arrepentirse de sus pecados, entonces esto es lo que la Biblia enseña: le esperará al final del tiempo, cuando venga el Señor Jesucristo en gloria. Para concluir, considerando estas verdades, hermanos y amigos, debemos primero pensar que estas son cosas reales y verdaderas.
Tenemos la esperanza de la vida eterna, esperamos el cielo, pues también anunciamos de que el infierno es real. Eso es verdadero. Y debemos darnos cuenta también de que estas cosas que estamos hablando le competen a usted. El Señor le está hablando a usted en esta mañana. Y Él conoce su alma, conoce su corazón. Y el Señor puede que hoy le esté extendiendo su misericordia una vez más. Qué terrible será para aquellos que estarán en ese lugar de tormento, ignorando cuántas veces el Señor le extendió el llamado del arrepentimiento para que acudiera a Cristo por la fe. Debemos tener esa certeza hoy. Un día, muchos de los que estaremos aquí recibiremos esto, estar en el cielo con el Señor. Pero qué terrible será si habrá alguien que lo que le espera será entonces ser quemado en el infierno. Ezequiel 36:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? La pregunta es, si hoy usted no tiene esa esperanza en Cristo, ¿por qué no viene a Él ahora mismo? ¿Por qué no clamar a Él y depositar toda su esperanza en Cristo? Si sigue aferrado a sus pecados y al mundo, hoy ha recibido nuevamente una vez más la advertencia de lo que cosechará. Solamente hay un final para usted y es ser arrojado en el fuego que no se puede apagar. Pero nuevamente, si acude a Jesús, Él está dispuesto para salvarle. Él dice: venga a mí, el alma cansada, y yo le daré descanso. Venga aquel que sea culpable y pecaminoso, que se vea a sí mismo como aquel que ha transgredido su ley, y Él le dará el perdón gratuito. Todo aquel que se ve a sí mismo perdido y arruinado en sus pecados, el Señor promete que si acude a Él, Él le dará vida eterna. Quiero leer lo que decía un predicador en el pasado. Decía: no quiero que le tengas más miedo al infierno que al pecado. El pecado es tu verdadero enemigo. El pecado es peor que el infierno, porque el pecado dio principio al infierno. ¿Estás dispuesto a ir al infierno por toda la eternidad a cambio de unos cuantos placeres y lujurias aquí en la tierra? Huye del pecado, deja de vivir para el yo y para tu propia gratificación y acude a Jesucristo. El día que mueras será demasiado tarde. Toda oportunidad de arrepentimiento terminará al morir. Hoy es el día en que debe acudir a Cristo. Y para el creyente, si usted ha encomendado su alma a Cristo, entonces nuevamente, hermanos, Él nunca permitirá que se pierda. Eche todas sus ansiedades sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de usted. Si usted se encuentra ahora entre el trigo de Cristo, seguramente entonces, y esta es la promesa, que será recogido en su granero cuando Él venga otra vez. Amén. Vamos a concluir aquí, hermanos.